Entonces, empecemos. Pues acá está el caso clínico, ¿verdad? Es una mujer de 32 años que consulta por dificultad para quedar embarazada. Entonces, este es el motivo de consulta. Entonces, desde el motivo de consulta, nosotros podríamos empezar a estudiar el caso. Entonces, vamos a ver. Dificultad para quedar embarazada. Vamos a escribirlo por acá. Bien, entonces, si una persona ha tenido dificultad para quedar embarazada, una mujer ha tenido dificultad para quedar embarazada, tendríamos que considerar cuáles son las causas que esto puede tener. Entonces, hablemos de causas de esto. Porque si nosotros analizamos las causas del motivo de consulta, probablemente entre una de esas causas tendremos nuestro diagnóstico. Entonces, ¿qué causas habrán leído ustedes de dificultad para concebir, dificultad para quedar embarazada? La edad de la paciente. La edad, dijo usted. Sí, doctor. Muy bien. Explíqueme, Jonathan, ¿cómo así la edad? Que sea muy grande para, pues, que tenga un embarazo de alto riesgo y por eso tenga dificultad. Más o menos, pero digamos, si usted me dice un embarazo de alto riesgo, usted ya está implicando ahí que sí quedó embarazada. Tal vez a lo que usted se refiere es que ya no está en edad fértil. Sí, creo que sí lo expliqué mal, doctor. A eso me refería. Sí, muy bien, no hay problema. Dice entonces Jonathan dice que no está en edad fértil, y eso puede ser o muy grande o que sea todavía una niña, ¿verdad? Que idealmente no debería estar buscando un embarazo. Luego tenemos en Jorge Villavicencio la relación hormonal hipófisis-hipotálamo. Muy bien, creo que esa sería una de las principales razones. ¿Alguna otra causa que alguien de ustedes haya leído? La infertilidad del esperma. O sea, que el problema no sea ella, sino sea su pareja. Bueno, asumamos que ya puso esa hipótesis a prueba y ya le hicieron entonces exámenes de esperma a su pareja y resulta que su pareja está bien. O cambió de pareja, igual no quedó embarazada. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces, alguna otra. Dice Ana Gabriela Mecos, hiperprolactinemia, está bien. Más que todo a lo que me refiero, Jonathan, es de que hablemos de causas en una mujer. Ana Gabriela Mecos, hiperprolactinemia, muy bien, Ana. Vamos a ir escribiéndolas acá. Pues podríamos tener, dijo Jorge, alteración del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Y luego dijo, Ana Gabriela dijo hiperprolactinemia. Dijo Jonathan no estar en edad fértil. Pero ese no es el problema de nuestra paciente por su edad, ¿verdad? ¿Qué más? También se menciona que tomó anticonceptivos desde los 20 años. Muy bien, Luis, pero ¿será que lo sigue tomando ahorita? No, dice que lo terminó a los 25. Muy bien, y ahora tiene 30, o sea, eso ya hace mucho tiempo que no le está impidiendo un embarazo. ¿Alguna otra causa? Bueno, No sé si sea viable, pero por quistes ováricos o algo así. si usted me explica la fisiología de por qué, podría ser viable. Eh, No tenga pena, démosle, pues. Entonces, quedémonos con estas dos ahorita, porque con estas dos tenemos bastante para hablar. Entonces, tendríamos alteración del eje hipófisis
hipotálamo, hipófisis adrenal, y podríamos tener también aquí hiperprolactinemia. Muy bien, entonces empecemos con el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces vamos a dibujar aquí un hipotálamo. Con su hipófisis. Muy bien. Entonces, ¿qué hormona secreta el hipotálamo para controlar las hormonas sexuales? O como parte del eje. Las hormonas liberadoras de gonadotropina, doctor. Hormona liberadora de gonadotropina. Muy bien. ¿De qué núcleo sale esa hormona? Supraquiasmático. Bien, entonces, hormona liberadora de gonadotropina, dice el compañero de los núcleos supraquiasmáticos. Y entonces, esta hormona llega a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis, ¿qué hace esta hormona? Libera las dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. O sea, Olsen que ella lo libera. Ella viene y la hormona suelta otra hormona de algún modo. ¿O cómo? Estimula la secreción. Muy bien, Arlen. La hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, como puso aquí Jorge, estimula la secreción de luteinizante y folículo estimulante. ¿Quién secreta esas dos hormonas? Se secretan en la hipófisis. En la adenohipófisis, en las células gonadotrópicas. Muy bien, Arlen. Entonces, recuérdense que ustedes están en el negocio de ser específicos. Entonces tienen que decir específicamente algo, como ahorita dijo Arlen, en las células gonadotrópicas o en los gonadotropos. Los gonadotropos, entonces, como bien ustedes dijeron, van a tener dos hormonas. Van a producir hormona luteinizante y van a producir hormona folículo estimulante. Escribámoslas acá. ¿Qué hacen estas dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante? ¿Qué hacen? Van a los ovarios o testículos si es hombre y estimulan la secreción de estrógenos. Bien, entonces estos viajan hasta el ovario y el ovario lo estimulan a que produzca hormonas. Solo realmente no se los voy a decir porque veo que no lo han leído, pero realmente la secreción de estrógenos solo es estimulada por una de estas dos. ¿Cuál? Ustedes ahí verán. Porque la otra lo que estimula más que todo es el desarrollo del folículo y que se dé la ovulación. Entonces ahora este ovario viene y va a secretar estrógeno.
Con rosado nada más porque siempre se ha asociado el color rosado a todo lo femenino, entonces para que sea visualmente más fácil verlo, no por nada más. Bueno, entonces el estrógeno ahora tiene una función de retroalimentación negativa. En condiciones fisiológicas, el estrógeno vendría y tendría efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre los gonadotropos. Es retroalimentación negativa. Eso sería en condiciones fisiológicas. Aparte, el estrógeno pues es causante de todas las características sexuales femeninas secundarias y demás cosas, ¿va? Pero principalmente pues tenemos eso. Entonces, cuando hablamos de una alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, hablamos de que probablemente la GNRH no se está secretando, o que probablemente los gonadotropos no están produciendo LH y FSH, o que probablemente el ovario no está produciendo estrógeno, o que tal vez la GNRH no está llegando al hipotálamo por una lesión del tallo, también podría pasar. Entonces, cuando hablamos de alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, hablamos que algo acá puede estar alterado, y al estar alterado uno de estos tres pasos puede haber dificultad para el embarazo. Ahora ampliemos un poco más eso que les acabo de decir. Primero, ¿cuál creen ustedes, saliéndonos del caso clínico, solo piensen en fisiología, no piensen en el caso clínico, ¿cuál creen ustedes que sea la causa más común de una alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal? ¿Qué creen ustedes que muy comúnmente en casi todas las mujeres en el mundo les puede causar una alteración de este eje en condiciones fisiológicas? Fíjese, Jorge, que no, porque escúchame lo que le digo escúchame lo que le digo con dos cosas acá. Primero, olvide el caso clínico, entonces olvide los tumores, primero. Y segundo, recuerda que le digo que esto que yo les pregunto es que es tan común que casi todas las mujeres del mundo en algún momento de su vida han tenido o tendrán esta alteración del eje. Alteración Sería más lo de la común. menopausia. Fíjese que podría ser, esa sería una. Es una buena observación. La menopausia podría ser una alteración muy común. ¿Usted sabe qué? Me acaba de dar una idea porque yo solo había pensado en una. Me acaba de hacer pensar usted que la menopausia también causa esa alteración. Y hay otra causa de una alteración de este eje que es muy común, aparte de la menopausia, es hasta fisiológica. Ovario poliquístico. No, porque el ovario poliquístico no lo tienen la mayoría de mujeres del mundo y no es fisiológica. ¿Anticonceptivos? No. Pongámoslo de otra manera. Si el eje está normal, las mujeres menstruan. Si el eje está anormal, dejan de menstruar. Aparte de la menopausia, ¿cuál es la causa más común de que las mujeres dejen de menstruar por un tiempo? El embarazo. Estamos en embarazo. Entonces aquí tenemos dos causas fisiológicas de alteraciones del eje. Menopausia y embarazo. Bueno, entonces ahí ya cubrimos eso. Ahora vamos a ver otra cosa. Entonces recuerden eso, el embarazo altera el eje. ¿Por qué altera el eje el embarazo? Pues no hemos visto la clase, hasta el jueves la vamos a ver, pero sucede que durante el embarazo la placenta produce gonadotropina coriónica humana, muy similar a la gonadotropina que produce el hipotálamo. Y entonces el eje pues se ve alterado porque el hipotálamo deja de producir GNRH. Pero no vemos algunas alteraciones porque la gonadotropina coriónica pues suple esas funciones del hipotálamo que nos están dando.
Solo estoy borrando esa mi línea ahí. Ahí estamos. Va. Ahora hablemos de hiperprolactinemia. Entonces pasemos otra vez a un pincel. Entonces hablemos de hiperprolactinemia. ¿Por qué la hiperprolactinemia puede causar dificultad para el embarazo? Ah, ya le he dicho a Sharon embarazo. Gracias, Sharon. Bueno, pues sí, porque la hiperprolactinemia puede causar dificultad para el embarazo. ¿Saben qué hagamos? Hablemos de la prolactina. Entonces, empecemos aquí de nuevo. Tenemos aquí un hipotálamo. ¿Cómo se regula la secreción de prolactina, muchachos? Entonces, aquí está el tallo, la hipófisis. Pues, ¿cómo se regula la producción de prolactina? La dopamina es un inhibidor Muy bien. y el Pero, factor ajá. y el factor liberador de prolactina es su estimulador. Muy bien, aunque no sé si lo leyó bien, pero mencionan casi todos los textos que no se ha demostrado que hay un factor liberador de prolactina, pero sí se sabe que el hipotálamo produce continuamente dopamina y esta dopamina inhibe la producción de prolactina. Entonces, la prolactina es inhibida normalmente. Eso quiere decir de que si el hipotálamo se comunica con la hipófisis, no va a haber secreción de prolactina y puede haber secreción de prolactina si esa comunicación se ve interrumpida. Muy bien, entonces, ¿quién secreta? Entonces, la dopamina, ¿qué hace en la hipófisis? En resumen, con eso que les dije. Inhibe la secreción de prolactina de las células lactotropas de la adenopófisis. Muy bien, inhiben la producción de prolactina en las células lactotropas de la adenopófisis. Entonces acá tenemos las células lactotropas o lactotropos. Entonces la dopamina normalmente inhibe la producción de prolactina. Si por algún motivo la producción de dopamina disminuye, entonces la producción de prolactina aumentaría. Entonces ahora se liberaría prolactina. ¿Qué efectos tiene la prolactina, mucha? Va a las glándulas mamarias para la secreción de leche, pero es la única que de la adenopófisis que no estimulan ninguna glándula endocrina, o sea, no ninguna glándula que secrete hormonas. Muy bien, excelente. Sí, porque lo que secreta es una glándula exócrina, ¿verdad? La glándula mamaria, no una glándula endocrina. Muy bien, entonces estimula la producción de leche. La producción de leche, pero no la expulsión, ¿no? La expulsión es otra hormona. Estimula la producción de leche.
Pero a su vez, la prolactina tiene un efecto inhibitorio a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis, y entonces tiene un efecto de inhibición sobre la producción de GnRH y sobre la producción de gonadotropinas, LH y FSH. Entonces, prolactina inhibe la producción de GnRH y GnRH, FSH y LH. Es por eso que luego de un embarazo, más o menos por unos 6 meses, si la madre está dando lactancia, es difícil que quede embarazada. No es imposible, porque el problema que se tiene es de que estas células, las gonadotrópicas y las células del hipotálamo, pasado un tiempo se vuelven insensibles a la inhibición de la prolactina. Y no se puede saber cuánto tiempo van a ser sensibles o qué tan sensibles son. Entonces, por eso, algunas mujeres quedan embarazadas rápidamente y otras, si están dando lactancia, pues les cuesta quedar embarazadas. Entonces, pues, de eso va dependiendo. Y por eso es de que también cuando ustedes lean esto como método anticonceptivo, no sirve. Mujer que no quiere quedar embarazada luego de haber tenido hijos, hay que darle medicamentos. Bueno, no sé si eso nos explica por qué la hiperprolactinemia puede dar dificultad para el embarazo. ¿Sí entienden entonces por qué la hiperprolactinemia puede dar dificultad para quedar embarazada? Vamos a ver, dice Jorge, dicen que la lactancia es el mejor anticonceptivo, pero no lo cree, sí, es cierto, no es el mejor anticonceptivo, es un anticonceptivo, y por gente con motivos ideológicos piensan que es el mejor, pero esos son otros 20 quetzales. Recuérdense que la ideología y la ciencia son casi irreconciliables. Bueno, entonces, ¿entienden eso de la hiperprolactinemia? Sí, doctor. Muy bien, excelente. Va. Entonces, ahora hagamos un ejercicio, porque esto que les voy a explicar podría ser lo que tenga la paciente. Hagan de cuenta que acá tenemos nuestro eje. ¿Qué pasaría si de repente viene y justamente aquí, en el tallo, por donde pasa el porta, hay un tumor? Y ese tumor está presionando el porta. Un tumor en el tallo hipofisial, presionando el porta. ¿Qué pasaría con la prolactina si hay un tumor en el tallo? ¿Cómo estaría la prolactina? Elevada, Muy bien, explíquenos por qué, por favor. porque la prolactina es liberada cuando los niveles de dopamina son bajos. Y si hay un tumor en esa región, la dopamina no va a ser secretada en suficientes cantidades, por lo que la prolactina va a ser secretada. Excelente, excelente. Bueno, eso sería lo primero. ¿Qué pasaría con la folículo estimulante? ¿Cómo estaría la folículo estimulante? ¿Y cómo estaría la luteinizante? Si hubiera un tumor ahí en el tallo. ¿Estarían inhibidas por el aumento de la prolactina? Eso podría ser una causa. ¿Y qué otra causa podría disminuirlas? Que el liberador de gonadotropina no va a poder estimularlas. Muy bien, la hormona liberadora de gonadotropinas no va a poder llegar hasta la adenopófisis para estimular
a las células gonadotrópicas a producir LH y FSH. Excelente. Por eso le pongo 2 flechas para abajo porque está doblemente inhibida. Bien, ¿qué otras hormonas tenemos ahí en la corteza suprarrenal? Tendríamos también la hormona del crecimiento. ¿Cómo creen ustedes que tendríamos la hormona del crecimiento si tuviéramos un tumor? Ahí en el tallo, donde yo se los dibujo. Vamos a ver, ¿qué hormona estimula la producción de hormona del crecimiento? Ahora en su cuaderno y dibujen ahí su hipotálamo, su hipófisis. Entonces resulta que aquí, dentro del hipotálamo, vamos a encontrar un pequeño núcleo que secreta hormonas. Y estas hormonas pueden estar relacionadas con la secreción de hormona del crecimiento. ¿Cómo se regula la secreción de hormona del crecimiento? ¿Cuáles son las hormonas que lo regulan? La hormona liberadora de somatotropinas la estimula y la somatostatina la inhibe. Bien, entonces tenemos una hormona que la estimula, que es la hormona liberadora de somatotropinas. Growth Hormone, Release Hormone, ¿verdad? GHRH. Pero también tenemos somatostatina, que tiene la capacidad de inhibirlo. Y esta es inhibitoria. Bien. Entonces, si hay un tumor acá en el tallo, ¿cómo creen que va a estar acá? Pues, en el tallo, tapando el paso de somatostatina y de hormona liberadora de hormona del crecimiento. ¿Cómo creen que van a estar los niveles de hormona del crecimiento? Dice Jorge elevado. Explíquenos por qué, Jorge. Ahorita no hay respuestas malas, mucha, no tengan pena de contestar. Pero dentro de 2 días tal vez sí puedan haber muchas respuestas malas. A lo mejor saquen sus dudas ahorita. Disminuida porque tampoco habrá paso de GHRH para estimular la secreción de GH. Muy bien, Catherine está en lo correcto. Lo que dice Catherine es de que la hormona del crecimiento va a estar disminuida porque el tumor, el tallo, impide el paso de ambas hormonas, tanto de somatostatina como de la hormona que estimula la liberación, la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Pero para que se produzca hormona del crecimiento tiene que haber, lo que pase la moto, para que se produzca hormona del crecimiento tiene que haber hormona liberadora de hormona del crecimiento. Si esta no llega a la de hipófisis, no se produce hormona del crecimiento. Entonces la hormona del crecimiento va a estar disminuida. Muy bien, vamos a ver qué más, qué otra hormona se produce ahí. Está la hormona adrenocorticotropa. Pongámosla en rojo. Siempre me he imaginado que esa hormona es roja, no sé por qué. Entonces tenemos la hormona adrenocorticotropa. ¿Cómo creen que va a estar la hormona adrenocorticotropa? Tengan ahí un cuadernito y un lapicero y dibujen de nuevo. Hagamos un hipotálamo. Pues acá tengo yo un hipotálamo, su tallo, su adenohipófisis y su neurohipófisis atrás, aunque no nos importa nada ahorita.
Y entonces tenemos que acá, en la adenohipófisis, hay un grupo de células que produce hormona adrenocorticotropa. ¿Cómo se estimula la producción de hormona adrenocorticotropa, mucha? La hormona liberadora de corticotropina la estimula. Muy bien. Entonces, si hay un tumor en el tallo hipoficiario, ¿cómo va a estar la hormona adrenocorticotropa? Disminuida. Bien. Entonces, el hipotálamo produce hormona liberadora de corticotropina, por sus siglas en inglés, CRH, Corticotropin Release Hormone, y entonces llega a la adenopófisis, y la adenopófisis entonces ella secreta hormona adrenocorticotropa o corticotropina, conocida en el mundo de las siglas como ACTH. Entonces, solo regresemos acá. Entonces, la ACTH va a estar disminuida. ¿Qué hace la ACTH? La ACTH estimula a las glándulas suprarrenales a producir cortisol y les da permiso de producir aldosterona. Pues ahora aquí se produce cortisol. Igualmente, ¿verdad? Entonces, estos pacientes van a tener esto, la disminución de ACTH realmente se va a traducir en hipocortisolismo, ¿verdad? Creo yo que es lo que se conoce como síndrome de Maracón. Me va a recordar mucho. Ahorita se me olvidó. Si alguien se recuerda y me lo quiere recordar, muy agradecido. Muy bien, ¿qué otra hormona nos falta? Ahí está, ¿verdad? Las 5 hormonas. Muy bien. Entonces, de una vez veamos, sigamos con el caso y regresamos a esto. Si ustedes leen todo el caso, que yo sé que ya lo leyeron, disculpen, llegamos a la conclusión, disculpen, llegan a la conclusión que la paciente pues tiene aumento de la hormona del crecimiento. Ustedes creerían solo con hacer este análisis que acabamos de hacer, que la dificultad para quedar embarazada la paciente tiene que ver con hiperprolactinemia, o mejor dicho, tiene que ver con un tumor en el tallo hipoficiario. ¿Creen ustedes que este tumor podría ser la causa de todos los síntomas de la paciente? Solo vimos a primeras viendo este análisis que hicimos. Sí, doctor, pero solo tengo una duda porque en el caso dice que tiene la hormona de crecimiento aumentada, pero con todo lo que vemos aquí tendría que estar disminuida. Pero recuérdese que lo que yo les acabo de ejemplificar acá es algo diferente a lo del caso. Esto aquí, digamos, yo les armé otro caso chiquito para poder discutir un poco más. Ya vamos a llegar a la del caso. Entonces, usted me contestó la pregunta sin quererlo. Digamos, un tumor en el tallo hipoficiario no podría ser, según este análisis, la causa de lo que tiene la paciente, porque en nuestro análisis que acabamos de hacer ahorita, por lo que nos dijo una de ustedes, la hormona del crecimiento debería estar elevada. Entonces, no es eso precisamente lo que tiene nuestro paciente. No es esto de un tumor en el tallo. ¿Sí? Como usted acaba de decirlo de manera indirecta. Entonces, porque ahorita no estamos discutiendo el caso, sino estamos discutiendo causas de lo que leímos en el motivo de consulta. Sigamos. Ojo que la dificultad para quedar embarazada, yo aquí se los enfoco todo en el hipotálamo, hipófisis y glándulas, pero hay muchas causas no relacionadas a esto. Entonces, sigamos. Luego dice que la mandaron con un ginecólogo por infertilidad. Le habían hecho pruebas para predecir ovulación y no mostraron que estuviera ovulando. Además, había presentado fosfenos, pero no pérdida de visión periférica, dolor crónico y rigidez de rodillas, dolor
crónico, rigidez de rodillas. También dolor y rigidez de hombros y manos, entumecimiento ocasional, hormigueo en las manos. Y eso desde hace 13 años, imagínense. Durante el mismo periodo aumentó la vellosidad negra en la cara, se produjo oscurecimiento de la piel en la parte de atrás del cuello, la axila y la ingle. Su peso había aumentado. ¿Cuánto? No les importa, pero el peso había aumentado. Tenía ronquidos, cansancio y somnolencia diurna, que eran sugestivos de apnea obstructiva del sueño. Su número de calzado había aumentado y los anillos ya no le quedaban. Pensó que su nariz se había vuelto grande, nariz grande. Había vello facial y acné, cefaleas frecuentes, que las atribuía a sinusitis. Luego dice que tuvo la menarquia a los 12 años, la menstruación fue regular hasta que la paciente empezó a tomar anticonceptivos orales a los 20 años. A los 25 años los dejó, sus ciclos eran muy irregulares, de 31 a 51 días sin ver la menstruación y luego 7 días de menstruación. No refería a dismenorrea, que son dolores menstruales, ni sangrado intermenstrual. Al examen físico, los signos vitales estaban bien, el peso 74.8 kilos, altura 162, estaba grande, índice de masa 29.2, cara y nariz ancha, frente prominente, dientes y mandíbula no casan. Eso quiere decir, dientes y mandíbula reveló una ligera mordida que dice que no casan como deberían de casar. Acuérdense que los dientes de arriba tienen que quedar un poquito adelante los de abajo. No había macroglosia. Hay acné facial y hay acantosis nigricans. Acá debería haber una coma entre acné y acantosis. Las manos eran grandes, entonces manos grandes, que ya lo sabíamos, ¿no? Porque no le quedaban los anillos. Y dedos gruesos. El examen pélvico está bien, o sea que no es por un problema pélvico que no pueda quedar embarazada, y le recetaron clomifeno y el Papa Nicolau había sido normal. Luego vienen sus exámenes de laboratorio, vamos a llegar con esos más tarde. De todos estos datos, entonces hablemos de ellos. Como me imagino que ustedes ya bien saben, la mayoría de estos datos los podemos explicar por un aumento de la hormona del crecimiento. ¿Cómo se llama el aumento de la hormona del crecimiento? El aumento patológico de la hormona del crecimiento. ¿Cómo se conoce ese aumento patológico de la hormona del crecimiento, muchacho? Acromegalia. Muy bien, acromegalia. Vamos a poner en mayúsculas. Hay bastantes causas de acromegalia. Esta paciente tiene una. Es la más común, la que ella tiene. Bueno, entonces, a ver, hablemos entonces de las funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento y de la liberación de hormona del crecimiento. Pues traigámonos este dibujito para acá porque ya empezamos a hablar de ello, ¿eh? Muy bien, entonces el hipotálamo produce hormona liberadora de hormona del crecimiento para estimular su secreción o produce somatostatina para inhibir su producción. Y entonces la hormona del crecimiento viene, las células de la adenipófisis, que son conocidas como somatotropos, producen hormona del crecimiento. Vamos a ver qué hablan ustedes. Dice Jorge, ¿por qué el sobrepeso de la paciente? Jorge, ¿podría explicarme, o sea, de dónde viene su pregunta? O sea, no sé, ¿por qué usted considera, mejor yo le pregunto a usted, ¿por qué usted considera que ella no debería de tener sobrepeso? Ajá. ¿Cómo así que la causa más común de exceso de hormona de crecimiento es el sobrepeso? O creo que ya entendí. Usted leyó que en acromegalia puede haber sobrepeso, pero le da duda por qué hay sobrepeso en acromegalia.
Ya le entendí. Si quiere, hagamos toda la discusión y va a entender por qué hay sobrepeso, ¿sí? Deme chance. Vamos a ver. Entonces, los somatotropos son estimulados por el hipotálamo, por la hormona liberadora de hormona del crecimiento, a producir hormona del crecimiento, que se conoce también como somatotropina. GH, o somatotropina, o hormona del crecimiento. Bueno, ¿qué efectos tiene la hormona del crecimiento en el cuerpo humano? Dice Arlene aumenta la glicemia, Catherine actúa sobre los huesos, el tejido adiposo y el músculo. Arlene dice induce la lipólisis. Ajá. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasa con la hormona del crecimiento una vez es liberada a la sangre? ¿Qué hace ella? Porque, digamos, ustedes me dijeron hace un ratito, ahí está, Catherine dice, estimula la producción de somatomedina en el hígado. Porque ustedes me dijeron hace un ratito, no me acuerdo quién de ustedes fue, que la prolactina era la única hormona hipotalámica que no actuaba sobre una glándula endocrina. Y ustedes me dicen que la hormona del crecimiento solo ocasiona el crecimiento de los tejidos y induce la lipólisis y otras cosas. No me están diciendo que actúa sobre alguna glándula, pero sí tiene efecto sobre una glándula endocrina y esa glándula es el hígado. Muy bien, entonces la hormona del crecimiento toma dos rutas. La primera, y pienso yo la más importante, es que se va al hígado. El hígado es una gran glándula. Ese órgano es una gran glándula. Y tiene función endocrina como función exócrina, las dos. Entonces viene el hígado y él entonces ahora va a producir somatomedina. Muy bien. Produce somatomedina C, que también es conocida como IGF-1. Recuerden que todo tiene uno, dos o tres, tiene 2 o 3 nombres mínimo. Produce IGF-1, ¿qué quiere decir? Factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Muy bien. Y en los tejidos periféricos también puede tener el efecto de la hormona del crecimiento de estimular directamente la proliferación de tejidos, pero la somatomedina C también estimula la proliferación de tejidos. Y la somatomedina C
es discutible, ¿verdad? Hay quienes dicen que hay estudios que, mejor dicho, hay estudios que concluyen que la somatomedina C tiene un mayor efecto para estimular tejidos. Un poco de controversia ahí si es más efecto directo al hormona del crecimiento o intermediario por la somatomedina C, pero no importa. La cosa es de que aumenta la proliferación de tejidos. Entonces, por ejemplo, una persona joven, un joven, qué sé yo, de unos 13, 14 años que está en crecimiento, o una joven, tiene sus huesos largos, y en sus huesos largos, aquí en las esquinas, en las orillas, tiene las placas epifisarias. Entonces, la hormona del crecimiento estimula a las células de acá a proliferar. Entonces, como son estimuladas a proliferar, el hueso aumenta su tamaño. Este es el ejemplo de los huesos en una persona en crecimiento. Entonces, con el tiempo de estar siendo estimulada por la hormona del crecimiento, ese hueso, que antes era del tamaño que se les puse ahí, se vuelve aún más largo porque han proliferado. Hasta que llega un punto que el hueso llega a su máxima capacidad de desarrollo y estas placas epifisarias se cierran. Entonces, al estar completamente cerradas, se osifica todo el hueso, se convierte en un tejido compacto con oxalato de calcio, y entonces, pues, ya no puede seguir creciendo. Entonces, el hueso se vuelve insensible a los estímulos de la hormona del crecimiento. Entonces, hablando del hueso, pero estimula al tejido conectivo a crecer, a los órganos, a cualquier tejido es estimulado por la hormona del crecimiento. Pero hay algunos tejidos, vamos a poner esto en color blanco. Hay algunos tejidos que nunca dejan de estar estimulados por la hormona del crecimiento. Eso quiere decir de que si en algún momento en la edad adulta empieza a producirse hormona del crecimiento, estos tejidos, van a seguir creciendo. ¿Cuáles son esos tejidos? Aquellos tejidos que sean cartilaginosos, como la nariz, las orejas, parte de la mandíbula. También va a ser aquellos tejidos, conectivos. ¿Dónde encontramos tejidos conectivos? Vamos a encontrar mucho tejido conectivo en manos, pies, y aparte de esos huesecitos chiquitos de manos y pies siguen siendo sensibles a la hormona del crecimiento. Entonces, estas personas con aumento de la secreción de hormona del crecimiento van a tener aumento del tamaño de la nariz, de las orejas, de la mandíbula, no me salió aquí mandíbula, de las manos y de los pies. Van a tener crecimiento de los tejidos en la orofaringe, tejido de la orofaringe, que es sensible. Entonces, como crece la parte posterior de la orofaringe, empiezan a tener problemas para dormir porque se les obstruye la orofaringe cuando están acostados, roncan mucho, no logran dormir, tienen sueño de día, que justamente esta paciente pues ya lo tenía. Regresemos aquí al caso y veamos un par de cosas. ¿Por qué creen ustedes que, habiendo leído esto que les dije, por qué creen ustedes que hay dolor crónico y rigidez de rodillas? Eso no lo he escrito todavía, pero tal vez ya lo pueden inferir. ¿Por qué hay dolor crónico y rigidez en las rodillas, en los hombros y en las manos? Podría ser porque las cápsulas articulares están más obstruidas, ¿no? Por el crecimiento del cartílago. Muy bien, correcto. Crece cartílago y entonces, y como dijo también aquí José Ricardo, por crecimiento de tejido, crece el cartílago y el tejido conectivo adentro de la articulación. Entonces la articulación queda parcialmente obstruida y duele porque se topa con algo ahí adentro. Entonces supongamos que tienen ustedes una articulación de bisagra, ¿va? Entonces las articulaciones de bisagra tienen la bisagra y el pivote, ¿va? Y entonces esto lo que tiene que hacer es girar una sobre la otra, ¿verdad? Pero si aquí adentro tenemos crecimiento de cartílago o de tejido conectivo adentro de la cápsula articular,
ese movimiento de bisagra tendrá que toparse con cada uno de estos piquitos que tiene el crecimiento, con este, con este, con este, y con este. Eso va a limitar el movimiento, va a hacer que sea rígido y va a hacer que sea doloroso. Por eso tiene rigidez y dolor. Muy bien, sigamos. Tiene entumecimiento ocasional y hormigueo en las manos. ¿Saben por qué puede tener entumecimiento y hormigueo en las manos? Bien, está bien que no sepan, no se preocupen. Esto usualmente no lo sabemos de primas a primeras. Entonces, fíjense que si nosotros pudiéramos ver la mano por dentro, entonces aquí tenemos la manita. Y yo creo que todavía no han llevado la anatomía de las manos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una manita. Y cuando ustedes estudien la anatomía de la mano, se van a recordar de mí que acá, en la unión entre la muñeca y la mano, tenemos 8 pequeños huesos. Esos son los huesos del carpo. Dibujo no es a escala ni es correcta la forma de estos huesos, porque tienen unas formas bien curiosas y unos nombres aún más curiosos. Y se los preguntan en los exámenes de anatomía, así ad nauseam, ¿verdad? Los 8 huesos. Bueno, entonces, esos 8 huesecitos son chiquitos y entre ellos, como pueden apreciar en mi dibujo, hay algunos espacios. Esos espacios son importantes porque la mano tiene inervación por 3 nervios. Está el nervio mediano, que más o menos inerva este territorio. Está el nervio cubital, que inerva este territorio. Y está el nervio radial, que inerva este territorio. Muy bien. Entonces, si hay un exceso de hormona del crecimiento, pasa muy similar a lo que teníamos adentro de la articulación. Entonces, ahora estos pequeños espacios entre los huesecitos de las manos se ven afectados porque hay crecimiento de tejido conectivo entre estos espacios. Y entonces ahora estos nervios se ven presionados contra los huesecitos o contra otro tejido conectivo. Entonces esos nervios se ven lesionados. Recuérdense que los nervios, por lo que ya leímos previamente, ellos llevan información sensitiva e información motora. Primero se afecta la información sensitiva, porque son nervios menos milínicos. Y entonces lo que empieza primero el paciente a sentir son parestesias, entumecimiento y dolor. Parestesias, entumecimiento, dolor, que principalmente lo sienten durante la noche cuando están acostados, principalmente. Esto es lo que coloquialmente, y con el tiempo empiezan a tener problemas de pérdida de fuerza en la mano porque hay afección de los nervios motores. Esto es lo que le dicen síndrome del túnel del carpo. Ahora, no se van a ir con que toda persona con síndrome del túnel del carpo tiene acromegalia, porque acromegalia es una causa de síndrome del túnel del carpo y es una causa un tanto rara de síndrome del túnel del carpo, pero eso es lo que les pasa y por eso tienen entumecimiento.
porque están lesionados los nervios. ¿Y se recuerdan esto? Que eso lo preguntan, ¿va? Los nervio mediano, radial y cubital, y estas son sus distribuciones, sus territorios que inervan. Bueno, entonces, sigamos. No lo preguntan en fisio, obviamente. Luego tenemos que tiene aumento de vellosidad en la cara y hay oscurecimiento de la piel en la parte de atrás del cuello, axila e ingle. Bueno, hablemos del oscurecimiento de la piel en la parte de atrás del cuello, axila e ingle. ¿Cómo se llama eso? Oscurecimiento de la piel en zonas donde hay movimiento de la piel. De flexión. Es la acantosis nigricans. Bien, acantosis nigricans. Bien, Cristian. Bien, ¿y qué causa la acantosis nigricans? ¿Cuál es la causa de eso? Muy bien, la causa, dice José Ricardo Rivas, la causa de la acantosis nigricans es resistencia a la insulina. ¿Por qué nuestro paciente, por qué esta paciente tiene resistencia a la insulina? Entonces, ¿de dónde le vino todo eso? Aparte de que ya tiene acromegalia, ¿por qué tiene resistencia a la insulina? Puede ser por la obesidad. Dos cosas ahí, amiga. Si tuviera obesidad, sí podría ser por la obesidad. Pero ojo, si tuviera, porque no tiene obesidad, tiene sobrepeso en este momento. Entonces no ha llegado a obesidad. Aunque ya con el sobrepeso puede tener cierta resistencia a la insulina, no es por eso que tiene acantosis nigricans ahorita. Entonces, ¿por qué tiene resistencia a la insulina? Recordemos lo siguiente. Por ejemplo, cualquier célula del cuerpo. Aquí esta célula que asumamos que es un adipocito. Entonces, nuestra paciente come algo. Come, qué sé yo, un pastelito. Entonces, ahora aquí tenemos cristales de azúcar. Esta azúcar es usada por las células para producir ATP. Recuérdense que por cada molécula de glucosa se producen, creo yo, que eran 38 ATPs, ¿verdad? En todo el metabolismo celular. Que se recuerdan ustedes su biología celular y molecular. Entonces, este azúcar debe entrar a la célula para que se produzca energía. Pero ella no puede entrar solo así. Ah, yo quiero entrar, permiso, en mi casa. No, no puede entrar solo así. Necesita una proteína de membrana que le permita el paso. Esa proteína de membrana se llama GLUT4. Y está en la membrana celular de casi todas las células de nuestro cuerpo. Algunas tienen GLUT tipo 2, como la del hígado o el páncreas, pero de ahí la mayoría de células tienen GLUT4. GLUT4 quiere decir Glucose Transporter Type 4, transportador de glucosa tipo 4. Eso quiere decir GLUT. El GLUT es transportador de glucosa, por sus siglas en inglés, glucose transporter. Pero GLUT4, de nuevo, no deja entrar a la glucosa solo así que viene la glucosa. Permiso, abro la puerta, voy para adentro. No. Necesita una llave para poder abrir el GLUT4 y poder entrar. Esa llave viene siendo
la insulina. Entonces aquí viene la insulina en morado. Y cuando se une insulina al GLUT4, entonces, ahora sí, se abre el GLUT4 y entonces puede entrar la glucosa fácilmente adentro de la célula para lo que la célula la vaya a usar. Como este es un adipocito, probablemente la vaya a usar un poquito para hacer ATP y otro más para producir triglicéridos y guardar más grasita, ¿verdad? Entonces, la insulina tiene que abrir el GLUT4, pero si hay un exceso de hormona del crecimiento, entonces ahora tenemos aquí hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se une aquí al GLUT4, y al unirse al GLUT4, lo tapa. Y al taparlo, este GLUT4 se vuelve resistente a la insulina. Eso no quiere decir de que simplemente ya no se va a abrir, quiere decir de que ahora necesita mucha más insulina para abrirse. Entonces ahora tiene que llegar otro montón de insulinas acá. Por eso no se llama insensibilidad, sino se llama resistencia. Entonces tiene que llegar mucha más insulina para que finalmente se abra y entonces la glucosa pueda entrar. Entonces el páncreas de esta paciente va a secretar un montón de más insulina. Esa secreción de más insulina estimula a los queratinocitos a crecer de tamaño y a aumentar la cantidad de queratina y de pigmento que tienen. Entonces la piel en áreas de flexión se pone gruesa y se pone pigmentada. Y por eso tiene resistencia a la insulina. A su vez, por eso es que está obesa, para responder su pregunta, Jorge. Como se empieza a secretar más insulina, y la insulina es una hormona anabólica que estimula que se guarde energía dentro de los adipocitos. Entonces, como se empieza a secretar más insulina, entonces ahora la paciente empieza a guardar más glucosa adentro de los adipocitos, y al guardar más glucosa dentro de los adipocitos forman más triglicéridos, y al guardar más triglicéridos, los adipocitos se van poniendo más gorditos y entonces la lonja aumenta, ¿no? Entonces la respuesta es por resistencia a la insulina. Regresemos al caso. Entonces con eso explicamos todo lo que tiene acá. Esto también. Entonces, como llevaba mucho tiempo sin poder quedar embarazada y vieron que tenía signos clínicos de acromegalia, le hicieron una tomografía computarizada y reveló que tenía una lesión en la silla turca. Entonces, ustedes recuerdan anatomía del cráneo, que esa creo que sí ya la vieron. Tenemos aquí creo que el etmoides, y atrás del etmoides está la silla turca, detrás de la silla turca está el clivus, y detrás de ello viene el agujero magno, o foramen magno, como le quieran decir, y aquí atrás del foramen o agujero magno está el occipital. Aquí adentro del occipital tenemos alojado el cerebelo, aquí viene la médula y el tallo medular. Aquí está el tentorio o la tienda del cerebelo. Aquí está, en la silla turca está la hipófisis. Su tallito aquí arriba, y acá arriba está el hipotálamo. El hipotálamo pues ya es parte del cerebro medio, ¿verdad? Muy bien. Entonces ellos vieron en la tomografía que acá hay una lesión, la silla turca. La tomografía no es muy buena para ver lesiones en toda esta área baja y posterior del cerebro. ¿Por qué? No vale la pena ahorita entrar en detalle. La tomografía funciona por radiación, muy parecido a una radiografía, y las estructuras óseas que están acá detrás del etmoides, más las porciones petrosas de los huesos temporales, más la porción basal posterior del occipital, tapan la entrada de la radiación. Entonces no se pueden ver bien estas estructuras en tomografía, pero sí logran distinguir en esa tomografía que hay una lesión acá de la silla turca.
Entonces, lo que compete ahí para ver fosa posterior del cráneo, lo que hay que hacer es pedir una resonancia. Por eso le piden la resonancia. Realizan una resonancia, entonces ya miran una lesión de 2.8 por 2.4 por 2.4, es enorme. Si le calculan el volumen, recuerden como para calcular el volumen de una estructura tridimensional hay que multiplicar las tres dimensiones. Entonces, 2.8 por 2.4 por 2.4, 16 centímetros cúbicos, es enorme. Isointensa quiere decir que es del mismo color de la sustancia gris en la resonancia. Se extiende por la región supracelular y colinda con el quiasma óptico con compresión suave y posible invasión del seno cavernoso derecho. Entonces, la lesión está dentro de la silla turca, entonces quiere decir de que está en la adenohipófisis. Entonces dibujémoslo. Se extiende hacia arriba, hacia el quiasma óptico y lo toca. Aquí está el quiasma óptico, aquí adelante del tallo, entonces la lesión está acá. Es irregular su forma. Se extiende hacia acá hasta el quiasma óptico. No lo llega a comprimir, solo lo toca. Y se extiende hasta la región supracelular. Más o menos hasta acá. Y es irregular. Acá se miran dos dimensiones plana con forma como de V, pero realmente, digamos, abraza anterior y posterior a la adenohipófisis y al tallo. Aparentemente no ha comprimido el tallo porque la paciente no tiene secreción de leche para pensar que tuviera hiperprolactinemia, aunque no todos los pacientes secretan leche con hiperprolactinemia, pero es una buena idea. Entonces, ellos llegaron a la conclusión luego de que pues, se trataba de un adenoma hipofisario que produce hormona del crecimiento. Probablemente el mismo adenoma produce hormona. Adenoma es un tumor que produce algo, en este caso produce hormona. Entonces es un tumor de células somatotrópicas y él produce hormona del crecimiento. ¿Por qué no puede quedar embarazada? Porque imaginémonos que aquí tengo yo, vamos a ver, imaginémonos que aquí tenemos la adenohipófisis. Y entonces adentro de la adenohipófisis voy a tener corticotropos, voy a tener lactotropos, voy a tener gonadotropos, voy a tener también somatotropos. Pues me falta mucho. Voy a tener también solo va. Entonces ahora aumenta el tamaño de los somatotropos. Pues ahora los somatotropos aumentan de tamaño, ocupan toda la glándula, y entonces como hay muchos somatotropos, se produce mucho de su hormona. En este caso es mucha hormona del crecimiento. Y estos mismos pueden aplastar a otras. Pueden aplastar a los lactotropos, pueden aplastar a los gonadotropos o pueden aplastar a los corticotropos. En este caso, el adenoma aparentemente ya había aplastado. El primero se pasó llevando a los gonadotropos, sí, por eso se dejó de producir LH y FSH y por eso pues no menstruaba y no quedaba embarazada. Hasta el momento, mucha algo ahí que no haya quedado claro, que quieran preguntar. Va, dicen ustedes que va todo bien. Está claro, dice Andrea, va. Entonces solo miremos rápidamente los laboratorios. La primera columna, toda esta columna son rangos de referencia. Perdón. Esta columna, la que estoy poniendo en amarillo, estos son solo rangos de referencia. De cuánto es el valor normal en esta persona para este laboratorio. ¿Sí? Entonces, esos son los valores de referencia. Estos tres columnas que están acá, estas tres columnas
como dice acá arriba, cuando ella tenía 32 años, o sea, hace 2 años, con su médico de cabecera. Pues al tercer día del ciclo menstrual, a los 32 años, su nivel de hormona tiroidea estaba normal. Su nivel de estradiol estaba normal para la fase folicular que estaba ahí en este momento, el tercer día. Y su nivel de hormona folículo estimulante sí estaba baja para la fase folicular. Siempre a los 32 años, al 10º día del ciclo menstrual, su estradiol estaba normal para estar a medio ciclo y su hormona folículo estimulante estaba baja para estar a medio ciclo. O sea, siempre se mantenía con hormona folículo estimulante baja. No le hicieron ningún otro examen excepto prolactina al tercer día de su ciclo menstrual, pero estaba bien. O sea que su médico ya había pensado, bueno, a lo mejor tiene hiperprolactinemia y eso está inhibiendo la ovulación, ¿verdad? Entonces le midieron prolactina, pero estaba bien. O sea que no tenía hiperprolactinemia en ese momento, pero sí vieron que tenía folículo estimulante baja, tanto en la fase folicular como en medio ciclo. Al 30º día del ciclo menstrual, no le midieron, le midieron progesterona, y eso aquí debería haber estado en fase lútea, y tenía progesterona baja. O sea que ya estábamos viendo que había disminución de hormona folículo estimulante y de progesterona. Ahora me llama la atención esto, no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Por qué le midieron hormonas tiroideas? ¿Por qué se le medirían hormonas tiroideas? ¿Por qué se le medirían hormonas tiroideas a una mujer que quiere caer embarazada? ¿Podría ser por la somnolencia? Podría ser, pero fíjese que entiendo yo que la somnolencia es un dato que nos dijo ahora que tiene 34 años, pero hace 32 años ya estaba, hace 2 años cuando tenía 32 años, ella ya estaba en seguimiento por infertilidad. Yo considero que esta hormona tiroidea se la pidieron por infertilidad, no tanto por la somnolencia. ¿Por qué le pedirían entonces hormonas tiroideas a una persona con infertilidad? Tal vez por el oscurecimiento que se produjo atrás del cuello. Ana, fíjese que pasó aquí un helicóptero y no le oí qué dice, disculpe. Perdón, que tal vez es por el oscurecimiento que mencionaban en el caso clínico que se le dio atrás del cuello. O sea, usted dice que la hormona tiroidea se puede asociar a acantosis nigricans. Sí. Bien. Pero no fue por eso, Ana Gabriela. Y hasta donde yo recuerdo no se relaciona acantosis nigricans a la hormona tiroidea, pero si sí se hace, no sé, voy a tener que revisar. Vamos a ver, alguna otra cosa. ¿Tiene que ver, les pregunto directamente, ¿tiene que ver la hormona tiroidea? ¿Tiene que ver la hormona tiroidea con la fertilidad? Miren en su texto, página 762. Dice, efectos sobre órganos reproductores y glándulas endócrinas de hormona tiroidea. Resulta que si los niveles de hormona tiroidea son bajos, entonces, en el caso de las mujeres, los ovarios no se estimulan adecuadamente para ovular y producir hormonas. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan los efectos de las hormonas tiroideas estimulan a todos los tejidos a aumentar su metabolismo. Producir hormonas y madurar un óvulo es un proceso que requiere de mucha energía. Entonces, la única manera que las células ováricas, o una de las maneras que las células ováricas tienen para aumentar su gasto de energía, para aumentar su producción de hormonas y madurar un óvulo,
es siendo estimuladas por hormona tiroidea. Entonces, si no hay hormona tiroidea, el ovario no se estimula adecuadamente. Como no se estimula adecuadamente, no puede madurar un óvulo, entonces no hay ovulación, primero. Y segundo, no tiene la energía suficiente para producir todas las hormonas que tiene que producir. Entonces, en hipotiroidismo puede haber infertilidad. Por eso se le pidió hormona tiroidea. Pero ahora hablemos entonces de glándula tiroides, porque no hemos hablado de eso y no hablamos de tirotropas. Miren, de todo lo que hablé, se me olvidé las tirotropas por completo hoy. Ya sabía yo que una me hacía falta. Va. Hablemos de tirotropina. El otro nombre de la tirotropina es TSH. Entonces hagamos nuestro pequeño eje. Aquí tenemos un hipotálamo. Entonces tenemos ahí el hipotálamo. Y el hipotálamo produce una hormona que regula la producción de tirotropina. ¿Cuál es la hormona que regula la producción de tirotropina, muchachos? La hormona liberadora de tirotropina. Muy bien, entonces el hipotálamo produce hormona liberadora de tirotropina. ¿Y esa hormona liberadora de tirotropina qué hace, muchachos? Estimula la secreción de tirotropina Bien, ¿en dónde? en la adenohipófisis. ¿En qué células? Tirotropas. Bien, como su nombre dice, en las tirotropas. O como les dice el texto, tirotropos, ¿va? Es lo mismo. Entonces, en los tirotropos se estimula la producción de... ¿Qué hormona producen los tirotropos entonces? Tirotropina. Muy bien, tirotropina o hormona estimulante del tiroides o TSH. Cualquiera de los tres nombres está bien. Y entonces, la hormona estimulante de tiroides o tirotropina o TSH estimula a la glándula tiroides, la amiga glándula tiroides. Y entonces, ¿qué produce la glándula tiroides por estímulo de la tirotropina? T3 y T4. Bien, T3 y T4. Iodotironina y tetraiodotironina, ¿verdad? Bueno, y entonces la T3 y la T4, cuando se elevan en sangre, van a todos los tejidos y los estimulan a aumentar metabolismo. Entonces, por efecto de la T3 y la T4, todos los tejidos aumentan su tasa metabólica. Pueden gastar más energía y producir más energía. Pueden captar más glucosa, generar más ATP y hacer más de lo que hagan. Si son músculos, hacer más fuerza. Si es corazón, latir más. Si es cerebro, pensar más. Entonces, si es ovario, hacer más hormonas. Si es testículo, hacer más espermas, por ejemplo. Entonces, todos los tejidos aumentan su función. Pero a su vez, entonces, esta T3 y esta T4 ahora vienen y tienen un ciclo de retroalimentación negativa sobre la producción de hormona liberadora de tirotropina y sobre la producción de tirotropina. Entonces, miren esto. Si la paciente hubiera tenido, vamos acá. Recuérdense que aquí en el caso clínico le midieron tirotropina, o sea, TSH. Entonces, si la paciente hubiera tenido tirotropina alta,
tendría hipo o hipertiroidismo. Los que votan díganme, ¿tendría hipo o hipertiroidismo? Con tirotropina alta. Es hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Andrea dice hipotiroidismo y José y Jorge dicen hipertiroidismo. Hagámoslo democráticamente. Los que dicen hipertiroidismo, levanten su manita. ¿Sí? Arlen, Roberto, Jorge, José, Byron, Jim, Shani, no sé cómo se dice su nombre, disculpe. Voy a ponerlos a todos acá en la pantalla para poderlos ver a todos. Bueno, entonces tenemos 7 votos por hipertiroidismo. Trabajen su manita. Y ahora pongamos los votos por hipotiroidismo. ¿Quiénes votan por hipotiroidismo? Que levanten su mano. Dice María, Ana Gabriela, Emily, Julio, Jessica, Luis, Héctor, Catherine. Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿10 votos por hipotiroidismo? Muy bien. Democráticamente gana el hipotiroidismo. Y para serles sinceros, la respuesta real es hipotiroidismo. Ya pueden bajar sus manitas. Gracias. Resulta que lo que tiene es hipotiroidismo. Hipotiroidismo con TSH, la tirotropina alta. ¿Por qué es hipotiroidismo si la TSH está alta? Porque hipertiroidismo quiere decir hormona tiroidea alta. ¿Y cuál es la hormona tiroidea? La hormona tiroidea es T3 y T4, no es TSH, no es tirotropina. Esta no es hormona tiroidea. Esta es una hormona que estimula la tiroides, pero no es tiroidea. Entonces, cuando T3 y T4 están altas, esta inhibición es más fuerte. Como esta inhibición es más fuerte, la adenohipófisis no produce tirotropina. Entonces, cuando hay hipertiroidismo, la tirotropina está baja. Ahora, al contrario, si hay hipotiroidismo, entonces esta T3 y esta T4 están muy bajitas. Entonces, no hay inhibición de los tirotropos. Y como no hay inhibición de los tirotropos, la tirotropina o TSH se va para el cielo porque ella quiere estimular a la glándula tiroides a que produzca más T3 y T4. Usualmente cuando hay hipotiroidismo primario, la glándula tiroides muere, no sirve por alguna razón. Y entonces no hay T3 y no hay T4. Entonces como no hay T3 y no hay T4, no hay retroalimentación negativa. Y como no hay retroalimentación negativa, la tirotropina se va para el cielo. Entonces hablamos de hipotiroidismo. Entonces, para resumirlo, tiroidismo, hipotiroidismo es T3 y T4 bajas con TSH alta. Hipotiroidismo primario, TSH alta. Mientras que hipertiroidismo primario es T3 y T4 altas con TSH baja. Recuerden, la TSH o tirotropina no es una hormona tiroidea. Las únicas dos tiroideas son T3 y T4. No sé si eso lo entendieron o si les quedó alguna duda con eso.
Va, como ya lo entendimos, 100 puntos en el corto y el parcial, ¿va? Bueno, sigamos. Ya vamos a terminar. Luego, cuando ella tenía siempre hace 2 años, pero 2 meses después de estos exámenes, 2 meses después, tenemos esta columna. 2 meses después tenemos estos exámenes que le hicieron al tercer y al 10º día, o sea, en fase folicular y a medio ciclo. Al tercer día y al 10º día, ¿no? Y le hicieron insulina en ayunas, porque le vieron tal vez que ya tenía algo de acantosis, pues la insulina estaba bien, testosterona estaba bien para un valor en mujeres, testosterona libre estaba bien, o sea, estos testosterona libres no unida a proteínas y aquí testosterona total le midieron tanto unida como no unida a proteínas. Dehidroepiandrosterona estaba bien, si hubiera estado alta hubiéramos pensado en un problema probablemente de la glándula suprarrenal. Midieron progesterona 0.52, acá es en fase folicular, entonces está bien. Y le midieron también progesterona a medio ciclo y estaba baja. O sea, siempre mantiene progesterona baja en algún momento del ciclo. Luego le midieron hormona luteinizante a medio ciclo y estaba baja la luteinizante. O sea, su ovario no está respondiendo. Bueno, primero, no tanto su ovario no está respondiendo, perdón. Hormona luteinizante se produce en la hipófisis. Entonces, la hipófisis no está produciendo hormona luteinizante. Eso sí ya lo podemos ver. La progesterona es producida en el ovario por el cuerpo lúteo. Esa ya estaba baja a medio ciclo. Entonces, podemos ver de que hay un déficit de hormonas gonadotrópicas, porque la LH está baja. Bueno, entonces ahora la mandan, actualmente a los 34 años, le midieron en el día número 30 de su ciclo menstrual. La tirotropina se la vuelven a medir, está normal. Como ahora tenía somnolencia, entonces dijeron, bueno, a lo mejor sí es un hipotiroidismo, pero no, estaba normal. La hormona foliculoestimulante en fase lútea estaba bien en este momento. Pues está el 30º día, probablemente esté en fase lútea. Luego, la hormona luteinizante estaba normal para la fase lútea. La prolactina se la volvieron a medir, estaba normal. Y el cortisol se lo midieron también, estaba normal. Esto, para el momento que le hicieron estos exámenes, probablemente ya habían llegado al diagnóstico del adenoma. Entonces, le dieron clomifeno, originalmente no muy funcionó. Solo antes de terminar, entonces, así rápidamente, fueron a leer qué es el clomifeno, mucha. No es así súper mega importante, pero hay que saberlo. No es un medicamento que se utiliza para inducir a la ovulación. Ajá, muy bien, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, dice Victoria, inhibidor de la retroalimentación negativa del estradiol. Recuérdense que el estrógeno o estradiol inhibe a los somatotropos a producir LH y FSH, pero principalmente a producir LH. Principalmente a producir LH. Entonces, cuando damos clomifeno, estamos inhibiendo esa retroalimentación negativa. Entonces, por lo tanto, el clomifeno aumenta la producción de LH y FSH, principalmente de LH, principalmente, ¿verdad? Eso es la otra cosa que hay que saber. Ahora, solo para terminar, entonces, ¿qué hay que hacer con esta paciente? Hay que quitarle ese adenoma de ahí. ¿Cómo quitamos un adenoma en la glándula hipófisis? Pues es muy fácil, si ustedes se recuerdan de este dibujo. Resulta que aquí adelante, aquí más o menos por acá, aquí está la orofaringe, la parte y la nasofaringe. La nariz está aquí, la boca está acá. Entonces usualmente operan con un endoscopio a través de la nariz. Rompen aquí el huesito de la silla turca,
entran aquí al espacio, agarran el tumor y lo van haciendo pedacitos y lo sacan. Y con eso, por lo general, pues mejoran mucho. A veces pueden quedar celulitas del tumor por ahí, vuelven a crecer y al cabo de unos años, 10, 15 años, hay que reintervenirlos y volver a quitar el tumor porque volvió a crecer y está otra vez dando los síntomas de acromegalia y demás cosas. Ese es el caso, muchachos. No sé si tienen alguna duda antes que nos vayamos. No se vayan todavía, les tengo que pasar la, ¿cómo se llama?